Entender cómo ha sido este ejercicio, entender las responsabilidades, por ejemplo, que tienen las juntas circuitales y cómo son los procesos de impugnación. Hoy nos acompaña Boris Barrios, profesor, le agradezco muchísimo. Él es ex fiscal electoral y qué mejor que usted para hacer docencia, más que todo porque al calor de esta contienda, de los sabores agridulces que tienen algunos candidatos en este momento, motivo de los resultados, hay que entender la norma. Hay que entender nuestra norma y cómo se está aplicando en estas elecciones muy atípicas, por cierto, cuando hay una lluvia de nuevas caras que han llegado a la Asamblea, no solamente de libre postulación, sino también de partidos políticos tradicionales. En primera instancia, ¿qué le pareció estas elecciones? Bueno, relativamente sorpresas y esperemos que para bien. Esperemos que ese cambio que ha hecho la sociedad panameña de traer nuevas caras con independientes, libres postulación, que es el término correcto, independiente, la pregunta es de qué, libre postulación, la crisis en que han entrado los partidos políticos, si no entienden que tienen que hacer una reingeniería y un cambio de rumbo en cuanto a su estructura y en cuanto a su manera de actuar socialmente, todavía van a seguir en crisis y no se reparan, están condenados a hacer renovación interna para no desaparecer. Vamos a las normas y voy a empezar poniendo como ejemplo situaciones muy puntuales que se han registrado a partir del domingo cuando empezó el conteo de votos. Voy a ir con lo que ha ocurrido en Santiago de Veraguas, donde la gente entró en una tensión al tener por primera vez en la historia un resultado prácticamente técnicamente empatado que obligó a la Junta a revisar hasta 4 veces cuando se da una situación, las actas, cuando se da una situación así, ¿qué establece la norma, licenciado Boris? El Tribunal Electoral y el reglamento establece que las juntas de escrutinio son autónomas. Particularmente no creo que son autónomas porque son nombradas por los magistrados del Tribunal Electoral, son capacitados por el Tribunal Electoral y siguen las directrices del Tribunal Electoral a través de los reglamentos. Pero el concepto de autónoma es que ellos pueden decidir en un momento determinado si hacen nuevamente conteo o no hacen nuevamente conteo. Y algunos cayeron incluso en actos de arbitrariedad de cerrar puertas para hacer conteo. Tuvieron después que volver a abrir por la reacción social, porque definitivamente tiene que ser al aire abierto a todo el público para que vean el conteo. No hay ningún. Entonces, no volver a hacer un conteo cuando la situación es crítica y cuando los resultados necesitan evidentemente de reconfirmación es un problema, sí. Y la misma Junta de Escrutinios se mete en problemas. Esa es la situación de dos, la de Santiago, la de Penonomé, que no hizo reconteo y ya no puede hacer reconteo de actas porque ya las actas se quemaron. Entonces ya se tiene que trabajar... Ya los votos se quemaron. Así es, los votos se quemaron. Entonces ya con eso hay que trabajar con los errores de las actas. Ok, en el caso de Santiago, lo más sano fue que esa junta circuital procedió a contar el voto. Y quitaron todo el conflicto y todo el problema y salieron... Y la persona que quedó, que no fue favorecida por 2 votos, claro que esas derrotas duelen y deben doler muchísimo, pero al final fue democrático, se aceptó el resultado y ya se pasa a la página en Santiago. Pero en el caso de Penonomé, licenciado Boris. En el caso de Penonomé es que la Junta, bajo el criterio de autonomía, decidió no recontar los votos. Y eso trajo la consecuencia de la reacción y va a seguir la reacción porque va a tener que esa impugnación. No hay manera de hacer la revisión de las tarjetas de votación. Entonces, si el acta tiene errores, si el acta fue alterada, hay que ver. Es muy difícil trabajar con ella sin poder hacer el reconteo. Ese es el problema de quemar las boletas de votación inmediatamente. Recordemos que se presentó una propuesta para pero que generó mucha suspicacia. Porque la presentó el partido PRD y la gente en ese momento de una vez que hay algo detrás, porque ese es el problema con los PRD de la última generación, pues creaba mucha suspicacia en relación a lo que querían y no querían en la Asamblea. Lo que se ha anunciado allá en el circuito 2-1 de Penonomé por parte del partido Moca es que van a impugnar. Es correcto. ¿Cómo es este proceso de impugnación, licenciado? Inicia el momento de la proclamación por la Junta. A partir de ese momento se puede interponer si se tiene la información y las pruebas. Pero también tiene el término de hasta 3 días después que se ha publicado
en el boletín oficial la proclamación del candidato ganador. En ese momento se le corre traslado al impugnado por un término de 2 días para los efectos de que conteste y haga los descargos, para entonces ir a audiencia de primera instancia. Es que ese es un proceso de doble instancia. Entonces, la decisión que se tome la parte afectada va a apelar a el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral. Eso se toma tiempo, eso no es de un momento para otro. ¿Esta impugnación dónde se presenta, licenciado? Ante los jueces administrativos electorales, que es la nueva creación producto de las reformas electorales, para garantizar precisamente la doble instancia que se le venía criticando al Tribunal Electoral, porque desde la Convención Interamericana y los fallos de la Corte Interamericana han manifestado que hasta los procesos administrativos y disciplinarios deben cumplir doble instancia, de lo contrario se violan el debido proceso y los derechos humanos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Ellos revisan las actas o hacen toda una investigación? En el caso puntual de Peronomé, para poner un poco el contexto, porque ha sido muy, la información que se empezó a recibir era muy dispersa y algunos datos que no coincidían. Bueno, en la noche el TER, que están cuestionando, también hay un micrófono abierto por allí, el TER señalaba como ganador al candidato de Moca. Así es. Pero hasta el siguiente día aparecen nuevas actas, 2 actas. También una información que tiene que dar con claridad el Tribunal Electoral y cuántos votos trae esa acta. Esa acta pone como ganador por más de muchísimos votos al candidato del PRD y empieza esta pugna. Aquí hay una situación que debemos aclarar. ¿Cómo se traslada el acta de la mesa de votación a la Junta de Escrutinio? Aquí hay lo que se llama el oficial de acta designado por el Tribunal Electoral. El oficial de acta es la persona encargada que va a recibir 2 actas originales firmadas por las autoridades de la Junta de Mesa, una que debe llevar a la Junta de Escrutinio y otra que debe llevar al Tribunal Electoral, además del acta en la que queda en manos del presidente de la mesa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las actas se han demorado tanto en llegar a la Junta de Escrutinio cuando muchas veces están simplemente a 1 o 2 kilómetros de distancia. Han habido irregularidades en este aspecto e incluso han habido actas que han sido llevadas por la policía y no por el oficial de acta, lo que constituye ya una irregularidad. Entonces son cosas que tienen que corregirse. Ahora bien, en la investigación se averigua, por ejemplo, esas actas que llegaron a Peronomé al día siguiente, creo que con 2.000 votos que favorecían al otro candidato. ¿Se averigua de dónde venían? ¿Por qué se atrasaron? ¿Por qué se entregó tantas horas después? Si realmente era de acceso, de difícil acceso a los sitios donde provenían esas actas. 2 situaciones, Castalia. Una, si la impugnación la presenta parte afectada, que no tiene las facultades de hacer todas esas investigaciones, diferente a si la presenta la Fiscalía Electoral, que tiene la facultad para realizar investigaciones. Son 2 situaciones totalmente distintas. Ambas pueden presentar impugnaciones. Si la presenta la parte afectada, no va a tener todo ese recorrido de investigación, solamente va a tener copia de las actas, copia de información, si se quiere testimonio, etcétera, lo que pueda conseguir en el tiempo breve para presentar. Pero la lógica no indica que yo debo comparar ese número de actas, pónganse que llegaron 2.000 votos nuevos, con la cantidad de personas que aparecían en el padrón electoral de esas escuelas donde provienen esas actas. Es parte de lo que debe hacer el impugnante. Y el descargo también que debe hacer la parte impugnada. Eso va a depender del tiempo que tenga la persona para realizar las impugnaciones. Si es una sola persona que no tiene mayores medios para realizar investigaciones, simplemente va a impugnar una que otra prueba que va a presentar, pero al final se la van a negar, porque la norma dice que la impugnación va a ser admitida, además de que es costosa por la fianza que hay que presentar, va a ser admitida si se evidencia que la impugnación, el resultado cambiaría el sentido de la elección por el conteo, ya sea por el conteo que superaría la declaración hecha en la mesa de votación. Entonces, si no es tan evidente, no la admiten. Okay. Y el impugnante pierde entonces hasta la fianza. Estamos hablando... ¿Cuánto se paga? $2.000 por representación. En la representación, $10.000 para alcalde, $25.000 para diputado y $50.000 en los casos de hay que pagar. Yo si voy a impugnar
que es el caso del doctor Carles, él tendría que pagar $25.000 para que se culmine el proceso. No, para presentar su impugnación. Junto con la demanda de impugnación, él tiene que presentar una fianza de 25.000 balboas. Y si pierde la impugnación, pierde la fianza, que va a manos de lo contrario. Esa es parte, porque el tribunal no quiere que se presenten impugnaciones, precisamente porque las impugnaciones demuestran irregularidades. ¿Y esa no está esta medida? No. Yo siempre he sido del criterio que el excesivo precio de la fianza que la pusieron, incluso las cambiaron en las reformas pasadas, fue producto de los diputados que estaban en el poder y que no querían que en el momento se impugnaran, porque cuando se está en el poder se piensa de una manera diferente. Entonces nunca he entendido ese fenómeno. Entonces, en vez de poner que cualquiera pueda pedir la revisión del proceso electoral y del conteo, se hace imposible casi. Bueno, dependiendo de los elementos, los primeros elementos que presenten en esa impugnación, una vez se proclame al ganador en Peronomé, inicia este proceso. Pero ¿se admite o no se admite? Así es, dependiendo de la prueba que se presente y dependiendo de si pueden presentar el costo de los 25.000 balboas. Y si pierde la impugnación, pierde los $25.000. Si estaba en su derecho, o estaba en lo cierto, le regresa los $25.000. Quiero pasar a otro escenario, porque creo que Peronomé es el único lugar que tenemos en esa circunstancia. Escuché ayer a la señora Zulay Rodríguez, quien hizo una conferencia de prensa en sus redes sociales, señalar que podría impugnar también acá los resultados de San Miguelito, así que habría que estar pendiente también de lo que vaya a decidir la diputada Zulay Rodríguez por la libre postulación. ¿Qué se define en ese proceso, volviendo al tema de Peronomé? ¿Qué determina que se vuelvan a elecciones, por ejemplo? Hay dos formas. Una es impugnación de la elección y otra es impugnación de la proclamación de la candidatura. Son dos situaciones diferentes. Habría que ver qué es lo que va a impugnar el afectado. Si es la elección, habría que hacer elecciones nuevas conforme a las causales previstas en el 371 del Código Electoral. La causal primera establece entonces realizar elecciones nuevas. Sí. Entonces, del 2 en adelante son causales para la proclamación del candidato, del diputado. Habría que ver cuál es la impugnación que van a presentar. Si es de las elecciones, si es que problema con las actas, con el conteo de las actas, significaría que hay causal para la elección y habría que hacer elecciones nuevas. Si es contra el diputado electo proclamado, entonces solamente en cuanto a él, pero son dos situaciones que habría que ver. Muy distintas. Me pregunta Icar, gracias Icar, que no es igual impugnación que la presente la Fiscalía Electoral o que la presente el candidato. Así es, totalmente diferente. ¿Qué diferencias hay? Porque el particular no tiene las facultades de investigación en la escena, de hacer entrevistas. Que era lo que yo preguntaba al inicio. Es correcto. De preparar todo el caudal probatorio porque tiene personal capacitado para ello. Y muy distinto a si la presenta el afectado corriendo, sacando copia donde puede del TERE, de las actas si la ha conseguido, pidiéndole a alguien que haga declaraciones, correr. La diferencia es muy grande. Si la presenta la Fiscalía General Electoral, que tiene la facultad y el personal entrenado para ello, así la presenta un particular que está viendo cómo consigue el elemento y el acervo probatorio. Así es la democracia. Creo que esas son las reglas. Habría que hacer ajustes a su juicio. Ha sido una elección muy atípica. Ha sido una elección, y ya entramos ya en materia política partidista, licenciado Barrios, más que política electoral. Ha sido una elección donde la gente ha decidido cambiar las caras de la Asamblea, con libre postulación o independientes, como usted dice, que al final no tiene que averiguar bien si son independientes o no, o si al final en un año se cambian, como ya ha ocurrido en el pasado. Pero lo cierto es que han llegado figuras nuevas también a los partidos políticos tradicionales. Y se quedaron muchos del PRD, por ejemplo, tema que vamos a abordar más adelante. O sea, ¿qué lectura podemos hacer de esto y los sinsabores que deja esta contienda en la forma en que los escogemos? Si los partidos políticos tradicionales no han entendido hasta estas alturas que tienen que cambiar no solamente de personas, sino de estructura legal, porque el problema empezó, y la crisis de los partidos en este proceso electoral empezó con la reserva de los cargos a elección popular. Porque la reserva de los cargos de elección popular crea una crisis interna.
todo el que se inscribe en un partido político es para participar en elecciones internas con la aspiración de llegar a ocupar una curul o a un puesto directivo. Pero hubo muchos puestos reservados que generó rabia y conformidades en los partidos. Vale, que si tú haces eso por los allegados al poder y después tú vas a decirle a esa gente que tú le impediste que participaran en su elección interna, familia, vengan y voten. Eso tiene que cambiar. Eso no es la cantidad de gente que yo conozco de partidos políticos, gente buena. Así es. No lo dejaron correr. Así es. Eso es producto de este efecto. Eso empezó causando ese efecto. Entonces, si tú le impides a tu membresía participar en elecciones internas y después tú vas a bajar a decirle, oiga, vota por mí porque yo quiero, esa es la crisis, ese es el resultado que nosotros tenemos, el impedimento interno de los que ejercen el poder político de que los miembros de la colectividad puedan participar en ese proceso de evolución política. Terminamos nuevamente escogiendo a un presidente con el 30 o un poco más de porcentajes de los electores. Y ¿hay cabida en esta nueva experiencia democrática de pensar para Panamá una segunda vuelta electoral? Sí, mira, yo con anterioridad, Castalia, tenía mis reservas en relación a la segunda vuelta electoral. Pero en verdad que no podemos tener un país gobernado por una minoría. Y una minoría a veces no pensante, a veces una minoría emocional, quiero decirlo, porque hay democracias emocionales y nosotros estamos viviendo una democracia emocional, no racional. Entonces, frente a ese escenario, es necesario ya que debatamos, pero el problema es que hay que ir al texto constitucional porque habría que modificar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para legitimar el ejercicio del poder político. De lo contrario, vamos a enfrentar la realidad y vamos a seguir enfrentándola, que quien nos gobierna no representa a la mayoría, sino una minoría, y ya sabemos que el modelo liberal que nosotros tenemos, que el que gana se lleva todo. Y aquí nos corremos el riesgo de la institucionalidad por una minoría y no por la mayoría. La segunda vuelta electoral es necesaria ya hacer el debate por lo menos y entrar en educación política, en cultura política, de entender cuál es el fenómeno. Y que vamos a vivir los próximos 5 años gobernados por una minoría, no lo que decidió la mayoría. 30% no llega al 50%. El propósito de una segunda vuelta es, ok, no alcanzaste la mitad más uno del electorado nacional, tienes que ir a hacer alianzas para los efectos de garantizar la legitimidad del ejercicio del poder político. Hay quienes todavía señalan que esta segunda vuelta no ha dado los resultados que beneficien a los pueblos en otros países donde se ha dado, pero bueno, al final es un ejercicio y creo que es un tema que en su momento tendríamos que debatir en nuestro país. Profesor Barrios, como siempre, agradecida por estar con nosotros, tomarse estos minutos para hacer docencia un poco, entender cómo son nuestras normas electorales y cómo se están aplicando ante el escenario que estamos viviendo en estos resultados de estas elecciones 2024. Joanny Guevara.